esta preocupación, hablábamos de que no se ha transformado todavía en una pandemia, pero eso parece ya a esta altura casi un tecnicismo. Lo veíamos muy claro en el mapa, el nivel de contagio que hay en el mundo. Pero aterricemos en Chile con la preocupación que tenemos respecto a la aparición del coronavirus. Y muchos se preguntan si es una medida correcta dar de alta al paciente de 33 años que se encuentre infectado con el coronavirus. Absolutamente correcta. Yo creo que es una medida muy adecuada porque el paciente no tiene síntomas, no está enfermo en este momento, digamos. No necesita oxígeno, no necesita suero, no necesita ventilación mecánica. Entonces, tener a un paciente en un hospital que no necesita lo que otorga el hospital, lo lógico es enviarlo a su casa. El paciente es un médico, pediatra, su señora es enfermera. Yo creo que va a estar muy bien cuidado en la casa y va a tener menos posibilidades de contagiar a más personas. Estando en el hospital, obviamente que aunque se mantengan todas las medidas adecuadas de aislamiento, de protección, puede contagiar a más personas. Claro, eso es lo relevante. Exacto, y el ejemplo paradigmático lo dio este buque en Yokohama, que encerraron a la gente y al final la epidemia... Claro, se contagiaron mucho más. Ahora, doctor, hay una cosa que también probablemente a muchos les preocupa, y es que esta persona que hizo un recorrido por el sudeste asiático, pero viajó desde España rumbo a Chile, llegó el 25 de febrero, es decir, hace ya varios días, más de una semana. Por lo tanto, pudo haber contagiado en ese intertanto a varias otras personas. Ese es un punto muy relevante y es por eso que epidemiología, y hablaba, me parece, una enfermera o médico epidemiólogo, ha dicho que se va a hacer el seguimiento de las personas con las cuales él tuvo contacto. Porque aunque estaba sin síntomas, ya sabemos que este virus, que ha mutado, el coronavirus COVID-19, es capaz de contagiar aunque tú no tengas síntomas. O sea, tú no sabes que estás enfermo, pero vas contagiando a las otras personas. Ok, pero ¿qué tan cerca tengo que estar yo de esa persona? También porque ahí surge la duda también, a lo mejor yo me senté, no sé, al lado de esta persona, muy cerca, o estuve en el metro, en un tren. Es una buena pregunta. También se ha estudiado eso. Los chinos han hecho un trabajo muy bueno, en mi opinión. 2 metros, 2 metros y medio, pero el paciente tiene que toser, o tiene que estornudar, o tiene que limpiarse la nariz y dejar la secreción nasal, porque el virus no va solo, sino que el virus va siempre en las secreciones, va en la secreción bronquial, en la secreción nasal, en la saliva puede estar también, y se contagia a 2 o 2 metros, eso es lo máximo, más cerca obviamente con mayor facilidad, siempre que el otro paciente reciba también el virus, o en la nariz, o en la boca, en la faringe, o incluso en el ojo, entra también por la mucosa ocular. ¿Su sintomatología entonces es distinta a otras enfermedades como por ejemplo la influenza que comúnmente conocemos en países como el nuestro? Desgraciadamente es parecida, porque al comienzo el paciente va a tener tos, va a tener dolor de garganta, va a tener fiebre, va a tener dolores musculares bastante intensos según lo que dice la literatura, dolor de cabeza, cefalea, pero este virus tiene la particularidad en cierta población muy pequeña de producir una neumonía viral. Y en ese momento el paciente va a comenzar con dificultad respiratoria, con falta de aire, con ahogamiento, y eso es lo que da la alerta, digamos, de la gravedad de la situación. Ahí hay una cuestión que, sin embargo, me llama la atención, porque leyendo sobre esto, porque uno va aprendiendo día con día, aparece, sin embargo, una cierta diferencia con la influenza. Por ejemplo, la influenza ataca más o menos de manera equivalente a los niños más chicos y a los adultos mayores, pero el coronavirus no actúa de la misma manera con los menores respecto de los adultos mayores. Eso está estudiado también por los chinos en relación a 40.000 y tantos pacientes que ellos estudiaron, y la presencia de virus en niños de 0 a 9 años prácticamente cero. No se han detectado pacientes y de hecho no ha muerto ningún niño, afortunadamente. Los primeros fallecidos aparecen cerca de los 19 años. Pero al revés, desgraciadamente la mayor letalidad ocurre en mayores de 80 años. O sea, a medida que el paciente tiene más edad y tiene enfermedades crónicas concomitantes, por ejemplo diabetes no controlada, hipertensión no controlada, obesidad mórbida, aumenta la posibilidad de fallecer. Tal como se ha visto en los casos registrados. Eso es lo que tenemos que cuidar, claro. Doctor, ¿por qué estamos tan asustados? ¿O por qué tenemos esta sensación frente a esta epidemia o pandemia? Hago esta pregunta haciendo también una reflexión, porque lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud es que la mortalidad de este virus es baja comparativamente con otros virus que han afectado a la humanidad. La letalidad es del 0,7%, es decir, muere menos de un paciente de 100 enfermos, muy baja letalidad. Al principio fue más alta porque hay que pensar que no se conocía el virus. China estaba en una situación de estrés enorme con una gran cantidad de pacientes, pero la letalidad
ha ido bajando enormemente, excepto en Irán, que tengo ahí dudas con respecto a las cifras que están dando, no con respecto a la letalidad. Yo creo que hay que llamar a la calma, Soledad. Todo lo contrario, hay que calmarse, hay que actuar con tranquilidad, hay que seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud y si la OMS da recomendaciones mundiales, por así decirlo, también hay que seguirlas. Y me parece bien que todos los países latinoamericanos, usted lo dijo hace un poco antes, o Juan Manuel, no sé, que hay una reunión o un consorcio de países latinoamericanos que van a trabajar en común. Yo creo que eso es muy importante. ¿Chile está preparado para esto? Chile está preparado. ¿Cuánto podría extenderse, doctor? Chile está preparado. Nosotros ya sufrimos el H1N1, ¿se acuerdan? Sí. Fue terrible y yo creo que está absolutamente preparado. Pienso que se va a extender a todo el país, igual como ha ocurrido en otros países. Ahora, con el frío, en el invierno, se va a extender más rápidamente. Por eso es que también es muy importante, además de las medidas que veíamos, vacunarse contra la influenza. Es muy importante que la población de riesgo, que ya la nombramos, adultos mayores con enfermedades crónicas, se vacunen contra la influenza, igual que los niños menores de 10 años y las mujeres embarazadas. Doctor Enrique París, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Mega Noticias Prime conversando sobre esta enfermedad y el primer caso que conocemos aquí en Chile. Muchas gracias.